Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es hermoso lo que dice este versículo. Hermosísimo, porque ¿quién firma este versículo? Este versículo está firmado directamente por Dios. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Él es el hacedor, sabemos, Él es el creador, Él es el hacedor. Aquí usa una palabra que es componer. Dice que hizo la tierra y la compuso. Esa palabra, ¿qué significado tiene? ¿Cómo así componer? Luego los que componen no se conocen como artistas. Los que componen, por ejemplo, poesía, canciones, no son alabanzas, no son artistas, no se conocen, sí. ¿Cuál es la obra más hermosa que Dios ha hecho? Aquí Dios está diciendo que Él hizo la tierra y la compuso. Esta mañana, meditando sobre este versículo y sobre otros versículos, por ejemplo, Efesios 2:10, ¿qué dice Efesios 2:10? Vamos a mirar qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura suya. Somos hechura. Esta expresión que aparece acá, hechura, ¿de dónde viene? Hechura. Somos hechura suya. Esta expresión en griego es poema. Poema. Es un poema. Es un poema. Aquí vimos en Isaías, capítulo 45, versículo 18, Dios dice, Él hizo la tierra y la compuso. Yo, así dice Dios, yo hice la tierra y la compuse. Y acá, en el capítulo 2, versículo 10 de Efesios, que dice, somos hechura suya. Ese hechura es poema. Esa palabra hechura viene de poema. Y sabemos la palabra poema, ¿de dónde o de qué otra manera la conocemos? Poema, poema. Somos como su poema, como su poesía. Él fue el escritor de todo lo que existe. Él fue el guionista de todo lo que vemos. Hay un salmo, no sé si los hermanos se acuerden cuál es el salmo que describe en detalle todo lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías sabemos, Isaías 53, pero en el libro de Salmos, ¿cuál es ese salmo? Pregunto, ¿cuál es ese salmo? ¿Los hermanos saben? Pregunto, lo hacemos un poquito participativo, haciendo una pregunta. ¿Cuál es ese salmo que habla de nuestro Señor Jesucristo? Miro comentarios, ¿algún hermano sabe? ¿Alguien tiene idea? Hay un salmo que inevitablemente tenemos que mencionar mucho, porque está profetizado todo. Salmo 51. Bueno, en muchos salmos hay, pero hay uno que más que el 51, hay uno más, que habla más de nuestro Señor Jesucristo. Más que el 51. Describe inclusive, por ejemplo, el versículo 18 de ese salmo, habla de la ropa, de echaron suerte sobre mí. Vamos a mirar. El Salmo 22. El Salmo capítulo 22. Vamos a mirar. Salmos capítulo 22. Dice, todo el Salmo 22 habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando ustedes leen todo este salmo, van a ver a nuestro Señor Jesucristo retratado en versículo tras versículo. Miren, por ejemplo, el versículo 18 que les mencioné ahora. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquí aparece la palabra alabaré en el versículo 2, el versículo 3,
tú que habitas entre las alabanzas, así. Entonces, la palabra alabanzas que aparece aquí es Teilá, en hebreo, esa palabra alabanza. Pero ese Teilá es lo mismo que Teilim, o la raíz es la misma que Teilim. ¿Qué es eso? Los salmos. Cuando nosotros conocemos este libro como el libro de salmos, pero en hebreo es Teilim. ¿Qué es Teilá, Teilim? Alabanza poética. Realmente los salmos, la mayoría, son poesías cantadas. Y acá que está diciendo, Dios dónde habita, aquí dice, ¿no? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El versículo que habíamos considerado habla de que Dios es el hacedor, fue Dios el que compuso la tierra. Es muy hermoso, porque todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el arte, todo tiene un compositor, ¿cierto? Y todo tiene su firma. La firma que Dios pone en los hijos de Él, ¿cuál es? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, ¿en qué nos convirtió Dios? Ministros competentes de un nuevo pacto. Dice la palabra que éramos esclavos, ¿no? Nosotros éramos esclavos de qué? Del pecado. Pero una vez que fuimos libertados, vinimos a ser siervos de la justicia. La obra de Dios, ¿cómo ha sido sellada? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas personas piensan de Espíritu Santo cualquier cosa que en sus diferentes congregaciones les hayan dicho. Pero cuando miramos la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 38, la única forma de que una persona haya sido sellada con el Espíritu Santo, la única, solo hay una. No, algunas personas dicen, el que tú digas iría vara, shakara, vara, sandara, vara, vara. No, 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 no. No porque tú digas o muevas tu lengua o produzcas sonidos que parezcan árabes o que parezcan chinos. No, no, no. Eso no es ser sellado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2:38 aparece el requisito para que alguien sea sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese requisito? Dice la palabra, haber recibido el perdón de los pecados. Si una persona no ha recibido el perdón de los pecados, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con esa persona, según lo que dice Hechos 2:38. Todo lo que aparece en la Biblia como una poesía, todo lo que aparece en la Biblia ha sido compuesto por Dios. El versículo que consideramos el día de hoy, Isaías 45, versículo 18. Dios es el hacedor de la tierra y Dios fue quien la compuso. Está hablando como la poesía, como un poeta, así como un escritor, como un guionista. Él fue el escritor de todo lo que vemos. Hasta un físico, filósofo, astrónomo, ateo. Él era ateo y toda su vida dijo que era ateo y se pataleaba diciendo que él era ateo. Pero aún él, cuando le preguntaron cómo se formó la vida acá, él dijo, es ridículo decir que porque cayeron rayos así, no, de esa manera no. Él analizaba estadísticas y él concluyó de una manera. Él dijo, no, la vida tuvo que llegar desde afuera. Él dijo que tal vez en un asteroide así vino las células vivas acá. Él estaba a favor de la evolución, pero él decía, es ridículo decir que se formó así porque cayeron rayos y ya se formó una célula, es ridículo. Pero entonces él que decía de esa manera, le preguntaron, y bueno, si vino de otro planeta, tal vez en un asteroide, si vino de afuera, eso se llama panspermia, esa teoría de él. Entonces, si vino de afuera, allá donde se creó, cómo se creó. Entonces, después de meditar, él dijo, fue creado por una inteligencia superior. Aún el ateo más ateo, pero que quería demostrar cómo la vida se formó y que meditaba sobre las estadísticas, él a qué conclusión llegó. La vida fue creada por una inteligencia superior. Aún siendo ateo, y hasta el último momento él decía que él era ateo, pero cuando miramos el resultado de toda su obra, la obra humana de un ateo, ¿a dónde lo llevó? Fuimos creados por una inteligencia superior. Hoy miramos ese versículo de Isaías 45, versículo 18. Dios hizo la tierra y la compuso. Él es ese libretista, Él es ese guionista.
Él fue el que ordenó todo lo que nosotros vemos, todo lo que sucede. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Espero que así hayan disfrutado de estos versículos que hoy hemos considerado. Empezamos con Isaías, pero miramos también Salmo 22.3, Efesios 2.10, meditando sobre esta palabra para que como pensando en todo lo que existe, cómo fue creado de una manera hermosa, poética, así como los salmos, alabanza. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Es hermoso lo que en ella está, lo que ella muestra de nosotros, lo que ella muestra de lo que Dios hizo. Fuimos creados, somos hechura suya, fuimos creados por Él. Esa hechura también es poesía. Fuimos hechos como una obra poética. Padre, tú eres el poeta perfecto, tú eres el verdadero poeta. Tú formaste todo lo que vemos. Solo basta con observar la naturaleza. Lo que tú hiciste es poesía. Lo que tú hiciste es la poesía más hermosa. Permite, Padre, que las personas que se han considerado ateas por rebeldía, por llevarle la contraria a sus padres, o tal vez porque en la universidad quieren tener amigos que se dicen ser ateos y buscan rodearse de esa ideología, permite, Padre, que meditando sobre lo que hoy han escuchado, salgan de esa mentalidad que solamente alguien quiere que tengan, el enemigo de Dios, el que quiere destruir, hurtar, matar. Las personas no eligen por sí mismos ir al infierno. Las personas van al infierno por ignorancia. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Abre el entendimiento, da un corazón entendido. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Maravillosa. Espero que mediten sobre esto que hemos considerado el día de hoy. Nos vemos mañana a la hora en punto, es decir, son las y 14. Quiere decir que empezamos hace 14 minutos. No digo exactamente qué hora es, pues porque estoy en un país, en el país de ustedes, puede que sea 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más, 1 hora menos, 2 horas. Entonces, en todos los países son las y 14. En todos los países son las. Ustedes, donde quiera que estén, réstenle 14 minutos y llegan a la hora en punto. A esa hora nos vemos mañana. Chao.